Muy buenas noches a todos, esperando te encuentres bien. Si vas manejando, hazlo con mucha precaución. Y si estás en la comodidad de tu hogar, te recomiendo que vayas por una rica taza de café, un delicioso cereal o lo que mejor a ti te apetezca. Te recuerdo que estás escuchando Nocturnia, relatos de terror y más. Comenzamos. Antes de continuar con estas historias, quiero decir que todo lo que se dice aquí se hace con muchísimo respeto, sin herir tu susceptibilidad ni tus creencias. Ya dejando en claro todo, sigamos con relatos de terror y más. Nocturnia, espero que te encuentres muy bien. Te relataré algo que viví hace ya más de 15 años. En ese tiempo, tendría 23 años y padecía de mal de amores. Tuve una decepción amorosa, de la cual, si no más recuerdo, sentía que me quería morir. Pero ahora me da risa. En ese tiempo, me encontraba muy mal, me quedé sin trabajo, sin hogar, porque en ese tiempo rentaba. Resulta que unos tíos a los que les tengo mucho cariño, me rescataron al invitarme a quedarme en su casa, acto del que estoy agradecida hasta el día de hoy. Al transcurrir una semana de estar con mis tíos, su compañía me hacía bien, pero la verdad, había momentos en los que quería morir por el gran mal de amores que sentía. Mis tíos, al ver que no mejoraba, me hicieron una recomendación que el día de hoy se los agradezco y de la cual ya no soy escéptica. Resulta que estos me dijeron que tenía una conocida que hacía lecturas del tarot, que era muy buena y que quizás si la consultaba me podía ayudar a esclarecer cualquier duda que yo tuviera al respecto. Hago hincapié, en ese tiempo era escéptica y no me parecía la mejor de las ideas en ese momento. Mi tía, que tanto cariño me tenía, estaba conmigo en todo momento y le dolía verme en ese estado, por lo cual me volvió a insistir en consultar con aquella mujer, pero era muy grande mi escepticismo, por lo cual seguía negándome, hasta que mi tía me contó algo que llamó mi atención. Hija, yo tampoco creía en esas cosas, pero hace tiempo me quisieron hacer mucho daño, me puse muy mal y empezaba a sentir miedo. Empezaba a ver sombras, cosas. La comida que preparaba de la nada tenía gusanos y muchas cosas más. Hasta que tuve una recaída donde casi no la libro y los médicos no me encontraban ningún mal. Hasta que por alguna razón tu tío dio con esa mujer. A pesar de las palabras de mi tía, yo seguía negándome a creer. Pasaron los días y mi tía recurrentemente tenía visitas de personas que eran conocidas y que la apreciaban. Una noche llegó una amiga de mi tía muy desesperada porque al parecer su hijo de tan solo 15 años no regresó al horario de siempre y la verdad ya casi era de madrugada. Los pondré en un poco de contexto. Al parecer, esta amiga de mi tía era viuda, tenía 3 hijos y los 2 primeros trabajaban y estudiaban para ayudar a su madre y así poder seguir estudiando. El segundo hijo, que era el que estaba desaparecido, por las mañanas trabajaba vendiendo periódico en medio de la carretera sobre un pabellón y de ahí tenía que ir a la escuela. Pasaron las 24 horas y así las 72. Hasta que la amiga de mi mamá, junto con mi tía, fueron a reportarlo como desaparecido. Antes de todo, fuimos a buscar al chico para ver si estaba en casa de sus amigos y mis tíos desde luego le preguntaron a la mamá si habían tenido alguna discusión o con sus hermanos, pero la respuesta era negativa. La policía, al parecer, aún no tomaba cartas en el asunto porque de igual forma estaban investigando la conducta de aquella familia. Así transcurrió la semana, hasta que mi tía hizo mención: vamos a ver a...
volteando a ver a mi tío, y él muy seguro afirmó con su cabeza, y mi expresión fue más de un «¡Ay no! ¡No otra vez! ¿Otra vez con eso? ¿Es en serio?» De verdad, era súper escéptica y no sabía que esta situación cambiaría totalmente mi forma de ver la vida, hasta mis creencias, hasta el día de hoy. Pues la señora ahogada en llanto, me imagino que uno como madre, en cualquier situación que ponga en peligro a sus hijos, hasta la vida pone con tal de su bienestar. Dijo que sí, y no preguntó el para qué, ni el por qué. Sí, hasta yo tuve que acompañarlos a ir con esa enigmática mujer a la que mis tíos tanta fe le tenían. Llegamos al lugar, una casita de cartón bajo un árbol, al parecer de pirul, el suelo de tierra de esa suelta y nada más el terreno de aquella casita con tezontle y un poco de grava. Resulta que al pasar a un recibidor estaba un joven de unos 30 años que al parecer ayudaba a esa mujer. Nos recibió y nos dijo que ya estaba en una consulta y que por favor nos sentáramos para esperar a que las demás personas se retiraran. Pasaron unos minutos y la gente que estaba con ella salieron llorando. De repente, vocean desde adentro: «Ya llegaste, Lupe, qué alegría que vienes a visitarme, pero veo que tú no eres la que necesita mi ayuda». Me quedé sorprendida, porque no había manera de que nos viera, y menos que el ayudante le haya dicho algo, porque ni mi tía lo conocía, era la primera vez que lo había visto. Entonces el joven se mete rápido con la mujer y después sale para decirnos que saldría a recibirnos. Les juro que mi expectativa de esa mujer era totalmente lo contrario a como se las voy a describir a continuación. Se empieza a escuchar a lo lejos unos pasos lentos y un bordón. De pronto, enfrente de mí, aquella mujer enigmática, vestida de blanco, con un pañuelo en la cabeza, unos collares como tipo santera, delgada, de piel muy agrietada por la edad. Yo le calculé unos 90 años. Tenía una mirada muy tierna y la verdad se veía que la vida le había hecho muy sabia. De pronto, ve a la mujer amiga de mi tía y le cambió su expresión y dijo: «Pasa, mujer, pasa, estás muy mal. Lupe y tu mija, pasen con ella porque ya me están avisando que esto es muy grave». Pasamos a ese lugar donde se empezó a sentir una vibra, perdón por la palabra, pero era una vibra muy cabrona, como si algo más que no era de este mundo estaba allí. Entonces entra su ayudante y le ayuda a sostenerse para sentarse. Le acerca un vaso de cristal con una bebida con alcohol, no sé si era ron o whisky. El cuarto donde estábamos estaba decorado con unas figuras que sé ahora son de la santería, pero también tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe y velas en honor a cada uno de ellos. De repente, aquella madura mujer agarra el mazo de cartas españolas viejo, súper usado, todo agrietado, y hace el procedimiento con la amiga de mi tía, y empieza la sesión de la lectura de cartas, pero al parecer todo lo que estaban en aquellas cartas no era nada bueno. Se quedó callada, sin decir ninguna palabra, pero en su expresión supe que las cosas eran terribles, hasta que mi tía interrumpió: «Doña Rosita, por el amor de Dios, díganos, ¿qué está pasando?». Doña Rosa en ese momento comentó que no quería decir algo erróneo, por lo cual tendría que dejarse guiar. Esto lo dijo
como con un poco de precaución, pero sí, se refería a ella a una posesión, para que esa entidad le ayudara a confirmar los hechos. Entonces le llama al joven y le trae el vaso de cristal con ese ron o puro whisky, porque la verdad no sabría qué decir respecto a las bebidas. Desconozco mucho. Le acercó un puro y el joven, antes de empezar el pequeño ritual, nos menciona que en todo momento mantuviéramos la calma y que por ningún motivo nos levantáramos de nuestro lugar. De pronto, la viejita prende el puro, empieza a fumarlo. Cada que jalaba el aire, con su boca rápidamente lo exhalaba, como si lo escupiera, y el ron lo tomaba, pero también lo esparcía sobre un objeto que tenía en un altar, y decía unas palabras como unas oraciones mientras hacía todo esto. De repente, en ese lugar se sintió como que si el tiempo ya no transcurriera y un aire empezó a circular alrededor de nosotros. En ese instante, todas las llamas de las veladoras que tenían en ese lugar se alzaron como si fuera de gas y como si hubieran abierto un poco más ese gas para tener una flama más alta. Sí, de verdad, créanme, fue como un efecto especial. Eso ya me empezaba a jugar con mi escepticismo, cuando de pronto la mujer empieza a temblar, como si le hubieran dado una epilepsia, y ahí sentada de repente deja caer su cuerpo hacia enfrente de la mesa, y cuando vuelve a su posición natural, era más erguida, más alta, con la piel pálida. Sus venas se marcaban más en su piel. Sus ojos eran en blanco, un horror. Y lo peor de todo, cuando nos dice con esa voz extraña de aquel ente que la había poseído: ¿qué es lo que quieren saber? Con una voz entre femenina y varonil, como que si dos personas a la vez hablaran. Yo empecé a tener temor, pero tenía que quedarme allí, como lo indicó el ayudante. Contestó mi tía rápidamente al ver que su amiga no podía ni siquiera voltear a ver a eso que había poseído a doña Rosita. Queremos saber de su hijo, que ya lleva unas semanas desaparecido. Dijo su nombre completo y aquella entidad, con una risa entre dientes, lo que respondió a continuación nos congeló la sangre. Él ya no está en este plano. Cuando dijo esto, la madre de aquel adolescente soltó el llanto, pero se controló para escuchar lo demás que la entidad diría. Estuvo en el momento equivocado. Fue un error. Y le tocó pagar ese precio. Cuando dijo eso esta entidad, sin pensarlo le pregunté: ¿y dónde está? ¿Dónde lo podemos encontrar? En eso, giró su cabeza muy lentamente para verme directamente con esos ojos en blanco, como si la respuesta que nos daría sería aún peor. Está en un terreno. Está en medio de unas bodegas y otros terrenos de alrededor. Es el único lugar donde se trabaja mucho la madera en cantidades grandes. Allí pueden encontrarlo. Hizo una pausa, como que aquella mujer quería que esta entidad ya no dijera más. De pronto, entre tanto resistir, dice: a él lo enterraron vivo. Cuando dijo esto, la viejita como que tomó un poco de control y dio un grito, como que ya era suficiente tortura para la madre.
Sentí una cubetada de agua fría en mis pies. Mi tía y su amiga empezaron a llorar, y aquella anciana volvió a ser ella. Cansada de ese acto, retomó el mazo de aquella baraja española y tiró la lectura solo para saber el porqué del destino de aquel inocente. Al tirar las cartas, la viejita dijo que estas personas lo confundieron con alguien más. Muy enojada, los maldijo una y otra vez, hasta que por fin se terminó el horror de ese episodio. Ese mismo día mis tíos y la amiga de mi tía rápidamente acudieron con las autoridades para exigir checar todas las cámaras de seguridad de esa zona. Pero resulta que ya habían hecho eso y ya tenían información al respecto. Resulta que no todas las calles tenían cámaras, por lo que la última cámara de seguridad fue en cierta calle y le perdieron el rastro. Volví a verse otra vez en otra toma y en la última cámara, pero ya sin ese inocente arriba de aquella camioneta, por lo cual se habían dado la orden para hacer todo aquel rastreo con perros y hasta gente de esa colonia, al saber los hechos, conmovidos ayudaron a buscar. Y nosotros buscamos aquella referencia que se nos había dado y preguntamos si por esa zona se trabajaba madera, hasta que un señor de unos 50 años nos dijo que sí, que había un aserradero y nos dijo cómo llegar. Vimos el lugar y era como si las palabras de aquella entidad fueran plasmadas en la vida real. Mis tíos decidieron hablarles a los judiciales que traían perros. Estos llegaron al lugar y uno de los perros empezó a escarbar, pero para esto los empezaron a retirar de aquella zona y se hablaban en códigos. Solo recuerdo cómo empezaron a retirar toda la gente y a circular la zona con esa peculiar cinta. Y llegaron más patrullas para resguardar más la seguridad. Estábamos muy nerviosos por saber lo que aquellos canes habían encontrado. Al cabo de una hora, veo llegar gente de la prensa y lo más que me dio esa certeza de que algo muy importante habían encontrado aquellos perros fue cuando llegó el servicio forense. La señora quería pasar a ver qué estaba pasando tan angustiada. Al pasar otra hora, fue cuando ahora sí, los agentes encargados del caso se acercaron a nosotros para que la madre acompañada de sus otros hijos y mi tío tenían que reconocer el cuerpo de aquel hallazgo. Por dentro de mí y abrazada de mi tía, pedía fuertemente que aquella entidad se equivocara, pero el llanto y los gritos de horror de sus familiares lo habían dado todo por hecho. Esa fue la etapa de mis creencias más dura en mi vida, y quiero decir que hasta ese mal de amores que se me dio en ese momento se me esfumó de inmediato. Al cabo de unos meses, ya más recuperada con trabajo y un techo de renta, pero ya independiente una vez más, volví sola a visitar a aquella enigmática y misteriosa mujer. Dejé que me hiciera una lectura y me expectaban cosas muy buenas, porque aquel mal de amores solo me traería dolores de cabeza. La volví a visitar una tercera vez, solo para platicar, porque de verdad, esa señora era muy sabia. Esa última vez, solo encontré a su ayudante, y no la encontré a ella. Él, medio preocupado, me había comentado que unos hombres en una camioneta se la habían llevado. A mí, esto no me incomodó mucho, porque ella, en nuestras pláticas anteriores, había dicho que a veces había gente muy poderosa que iba en busca de sus servicios
y, obviamente, se la llevaban. Así, volví a buscarla y nada. Ya habían transcurrido 2 meses, hasta que un buen día fui de visitas con mis tíos y ellos me dijeron que ella ya no volvería, que por mi seguridad no volviera a su casa. Hasta aquí mi historia, que sé que está muy extensa, pero lo que a mí respecta es hacerles ver a los que no creen que hay solo una pequeña división entre nuestra realidad y lo desconocido. Saludos y bendiciones a todos los que te escuchan. Éxito. Pasemos a nuestra nueva sección de historias cortas. Esto se hace con la finalidad de que todas aquellas personas que tengan algo que narrar muy cortito pueda ser escuchado por este medio. Empecemos con una de ellas. Esta empieza así. Hola Nocturnio.terror. Quisiera contar mi anécdota para TikTok o en realidad la historia de mi padre. Todo comenzó unas semanas después de que nací. Cuenta mi padre que, en una noche, él despertó algo aturdido, como si no hubiera dormido en mucho tiempo. Al escucharme llorar, se levantó rápidamente a verme, para tranquilizarme, porque mi mamá estaba profundamente dormida. Al tratar de despertarla, mi papá escuchó una risa de mujer siniestra. Mi papá, asustado, empezó a rezar y a arrojar agua bendita hacia las ventanas, y al arrojar agua bendita hacia la ventana que estaba en la cocina, escuchó un grito como un aleteo o como si una vaca o no sé, un gran animal cayera del techo. Desde entonces, mi papá recuerda ese suceso con mucho terror. Gracias a @failesmel por mandarnos su historia. Y claro que puedes mandar más historias. Este es el espacio ideal para hacerlo. Hola, te contaré una historia que vivió un hermano cuando éramos niños. Era época de lluvias y las calles por donde vivíamos en ese entonces se convertían en unos arroyos, y la verdad, nos gustaba mucho jugar con otros niños de la colonia, y lo que hacíamos era agarrar unas llantas que dejaban botadas de un señor que tenía un sembradío y usaba tractor. Desde ese entonces, al jugar con esas llantas, las agarrábamos para subirnos en ellas y dejar que la corriente nos arrastrara por todo el arroyo, y así repetir esa experiencia una y otra vez. Recuerdo que ese día empezó a llover muy fuerte y era el turno de mi hermano para que se trepara junto con otro amigo en esa llanta. Entonces, para eso los empujamos, y el resto de mis amigos que se quedaron obviamente a mi lado, vimos cómo la corriente se los llevaba e iban gritando de emoción. Después vimos cómo nuestros ojos ya no alcanzaban a verlos, porque estos ya estaban muy retirados, y entonces los perdimos de vista. Pero para eso ya habían transcurrido más tiempo, como unos 20 minutos, y se supone que ellos ya tendrían que estar de regreso. A lo lejos, vimos que estos venían corriendo y gritando. Cuando se acercaron, nosotros empezamos a detectar que al ver sus rostros estaban muy nerviosos y obviamente habían pasado algo terrible. Volvimos a hacerles la pregunta de que si estaban bien, y resulta que nos dijeron que llegaron al punto donde esa corriente ya era débil y vieron a una mujer de vestido blanco, viejo y con el pelo largo, pero que solo estaba parada allí, enfrente de esos matorrales y esa alta hierba, que no le alcanzaban a ver el rostro, pero el amiguito se da cuenta de algo terrible. Vio que sus pies no tocaban el suelo y reaccionó queriendo huir de ahí, cuando de pronto la mujer pega tremendo grito.
un llanto espantoso. Mi hermano y el amiguito corrieron y dice mi hermano que volteó atrás y que ve a la mujer flotando rápidamente hacia ellos. Y la verdad, estos estaban paranoicos y tuvimos que llegar a la casa de una de las mamás de mis amigos, que fue la que entonces nos puso a rezar para tranquilizarnos a todos, porque ya nos estaba llegando el temor de escuchar la espeluznante tragedia de estos dos. Espero esta historia la puedas leer. Saludos y éxito. Les quiero contar una anécdota que me pasó por el 2013 en un pueblo en Jalisco. Recuerdo que una amiga me había invitado al cumpleaños de su mamá, evento que empezó desde la mañana con mariachi y todos los manteles largos. Asistí hasta la noche por motivos de trabajo. Entonces, mi amiga me recibió y me lleva a una de las tantas mesas que había puesto en el patio para la celebración, de la cual la gente ya se estaba retirando, porque al parecer ya era muy noche. Nos quedamos únicamente mi amiga y una amiga de ella. Estábamos platicando y entre tanta plática mi amiga nos comentó que en su casa empezaban a ocurrir cosas extrañas, que se caían objetos, que se escuchaba como que caminaba alguien por el corredor que conecta hacia las habitaciones. La noté un tanto nerviosa, por el cual su comentario lo tomé muy a la ligera. Quiero recalcar que el patio de la casa de mi amiga es grande y tiene árboles frutales y ya era casi imposible ver por la noche a pesar de los 2 focos de luz que estaban, pero estos eran de esos súper lagañentos que casi no dan luz. Entonces hubo un espacio de silencio por lo antes ya mencionado por mi amiga de los sucesos paranormales en esa casa. Para romper el hielo, le hice el comentario de lo que haríamos el fin de semana y su amiga le pide un cigarrillo. De pronto, ya un poco más relajados todos, volteé a ver a un árbol de guayabo porque se movían las ramas y me dice mi amiga: «Ay, es solamente un gato negro», el cual vimos cómo saltaba de rama en rama hasta que llegó a un tejado que estaba enfrente de nosotros. De pronto, vimos que el gato salta hacia el piso, pero antes de tocar el suelo, se transforma en una gran mancha negra que se expande y se termina antes de tocarnos los pies. Pies que obviamente recogimos arriba de las sillas. Nos volteamos a ver del asombro, como si los tres estábamos tratando de comprender algo que no tenía explicación. Obviamente nos retiramos del lugar porque la verdad se desprendió una energía muy pesada que nos puso los pelos de punta. Meses después, el hermano de esa amiga falleció, al parecer de un paro cardíaco, pero mi amiga me comentó que la necropsia había resultado que fue por causas de un veneno que lo fue debilitando hasta provocar ese paro cardíaco. Haciendo memoria, mi amiga me había comentado que una vez para recibir Año Nuevo estaba toda su familia y pues algunos ya bailando en esa fiesta. Junto a ella estaba bailando su hermano con su viuda y mi amiga con su hijo, que en ese tiempo su hijo tendría como unos 8 años. Dice ella que ya se había cansado de tanto bailar y pues su hijo le dijo que iba a beber agua, lo cual tenía que ir a la cocina. Cocina que tiene una ventana en donde puede verse el patio donde siempre se hacen las fiestas. Resulta que su hijo ve a la multitud bailando desde la ventana de la cocina y pega un tremendo grito. Mi amiga dice que su hijo estaba muy aterrado y le preguntaba muy angustiada qué era lo que tenía, y que su hijo le comentó que había visto cerca de su tío un ser
que tenía cuernos, que tenía unas patas de cabra y que estaba bailando, pero que al parecer su tío no se daba cuenta de esto. A raíz de ese entonces empezaron a suceder cosas extrañas y que todo era relacionado con su hermano antes de fallecer. Espero estas historias hayan sido de tu agrado. Recuerda suscribirte en mis demás redes sociales, TikTok, Facebook y YouTube. Regálame tu valioso like, ya que con esto estás contribuyendo a que siga en estas plataformas relatando estas historias terroríficas. Recuerda que has escuchado Nocturnia, relatos de terror y más. Hasta la próxima.